Bueno, vamos a ver ahora de una forma muy somera los tipos de módulos de organización. El primer módulo, el más importante, es el OV1, ¿vale? Sobre este OV1, digamos que va a recaer todo el programa, ya que desde aquí vamos a llamar al resto de funciones y digamos que es el bloque principal desde el cual se hacen todo tipo de llamadas. Eh, Aparte de esa peculiaridad, simplemente deciros, como os he comentado en el blog, que todos los OVs tienen 20 bytes reservados, en los cuales, como variables temporales, tienen una serie de datos. En este caso, pues tenemos algún dato que es bastante interesante, como puede ser el tiempo mínimo, el tiempo máximo del ciclo. O sea, cada vez que se ejecuta el OV, pues tiene un tiempo de ciclo. Bueno, pues se va a ir almacenando cuál es el tiempo mínimo y cuál es el tiempo máximo. Y también, pues va a tener, bueno, aquí como podéis ver tenéis una descripción, aunque esté en inglés, un dato que es muy interesante, que es el tiempo de scan del último ciclo, ¿vale? Que vamos a poder usar, por ejemplo, pues para calcular tiempo. Si no necesitamos mucha precisión, aquí nos va a dar de forma entera el número de milisegundos que ha tardado en ejecutarse el ciclo anterior, ¿vale? Bueno, ¿qué más tipos de OVs tenemos? Pues aparte del OV1, tenemos los OVs cíclicos. Voy a cerrar aquí. Los OVs cíclicos, y voy a abrir la configuración de Hub, ¿vale? Que ya la tengo abierta. Son estos OVs, ¿vale? En función de la CPU, tendremos más OVs o menos OVs accesibles. Hay veces que solo está el OV35, que es una CPU normal, y luego en función del tipo de CPU, pues tenemos más o menos OVs disponibles. ¿Para qué sirven estos OVs? Bueno, pues para hacer ejecutar ciertas operaciones a tiempos fijos, es decir, por defecto yo si hago una llamada al OV32, este OV se ejecutará cada 1000 milisegundos, o sea, cada segundo. El 33 cada medio segundo, el 34 cada 200 milésimas y el OV35 pues a 100, ¿vale? Además de eso, para no sobrecargar el PLC, yo puedo desfasar eh, la llamada. Es decir, tal como está aquí, la primera llamada sería todos a la vez, ¿vale? Porque esta se llamaría, este también y este también. 100 milisegundos después se llamaría este exclusivamente. Porque estamos en el milisegundo 100. En el milisegundo 200 se llamaría este y este, ¿vale? Porque ya se han cumplido 200 milisegundos y este se ejecuta cada 100. Y así sucesivamente. El 300 solo se ejecutaría este, en el 400 se volvería a ejecutar estos dos, en el 500 ya se ejecutarían estos tres, y así sucesivamente iríamos creciendo, ¿vale? Luego va a llegar un momento, cada segundo, en el cual se va a ejecutar todos, ¿vale? Cada segundo vamos a ejecutar los cuatro. Y eso puede darnos problemas. Entonces, para evitar eso, como los tiempos de un autómata pues son pequeñitos, podemos hacer que, por ejemplo, decalar cada 10 milisegundos, por decir algo, 10, 20 y 30. ¿Vale? De tal forma que se van a ir decalando y así en el primer instante solo se ejecutará el OV35, pero en el siguiente solo se ejecutará en el milisegundo 100, se volverá a ejecutar el OV35, pero en el milisegundo 200 no se va a ejecutar el OV34, se va a ejecutar solamente el OV35 y en el milisegundo 210 se ejecutará el OV34, ¿vale? De tal forma que cuando lleguemos a los 500 milisegundos no se va a ejecutar más que el OV35, porque este va a estar, bueno, ni siquiera le tocaría, ¿vale? Pero además va a estar decalado 20 milisegundos con este de aquí.
De tal forma que cuando llegues al segundo, cuando llegues a los 1000 milisegundos, solo se ejecutará el OV35. 10 milisegundos después se ejecutará el OV34. 20 milisegundos después se ejecutará el OV33 y 30 milisegundos se ejecutará el OV32. ¿Vale? Creo que está claro. Vale, luego está el... Perdón, ¿dónde las tenemos? Aquí en alarmas. Perdón, alarmas no. En alarmas horarias, perdón. Bueno, las alarmas horarias sirven para ejecutar, así como los otros OVs cíclicos se ejecutan a tiempos fijos, estos se pueden ejecutar a tiempos fijos, pero digamos de una forma más orientada a la lógica humana, ¿vale? De tal forma que hago una tarea anual, una tarea mensual, diaria, semanal, ¿vale? La podemos activar y podemos elegir la fecha en la cual y la hora en la que arranque. Entonces, por ejemplo, podemos arrancar que lo haga diariamente, pondríamos aquí la fecha, la que fuera, ¿no? Y que la ejecute a las 12 de la noche. La activaríamos y entonces haríamos una llamada al OV10. Perdón, el OV10 lo generaríamos, meteríamos el código que nosotros quisiéramos y así nos íbamos a asegurar que diariamente, desde la fecha que aquí pongamos, todos los días a las 12 de la noche se va a ejecutar ese OV10. ¿Vale? Bien. Y luego están los OVs de fallo y de alarma, que yo simplemente os voy a mostrar pues uno cualquiera. Aquí le podemos dar a insertar y vamos a darle a insertar un OV de organización, que por ejemplo pues digamos el OV86. ¿Vale? El OV86, si os fijáis, yo no, sin hacer nada, ya le ha dado un nombre simbólico. Todos los OVs, insertemos el que insertemos, vamos a generar otro, por ejemplo el OV35. Todos tienen un nombre simbólico, porque tienen una función asignada previamente. Es decir, nosotros solo lo generamos para decir que existe y vamos a meter dentro el código, pero no le vamos a asignar cuál es su funcionalidad, ya que la funcionalidad viene por defecto. En este caso, este es un OV cíclico. En este caso es cuando falla, da un fallo de rack, de acceso a rack, ¿vale? Y como el resto, tienes una serie de variables temporales en las cuales pues tendrás una serie de datos para que te sirva como referencia, ¿vale? Desde cuál es, por ejemplo, la más interesante puede ser igual, pues la dirección de qué IM es la que está en fallo. Y poco más. Estos son lo que son los OVs, que se sepa que no se llaman, es decir, estos se definen, pero se llaman automáticamente en función de la configuración del PLC, de bien de nuestra configuración de hardware o de lo que queramos, pero no hay que hacer una llamada como puedan ser en los FCs o en los FBs. Simplemente se generan y se mete dentro del código que nosotros deseemos.